Es un verdadero placer para mí poder conversar a continuación con la doctora Muquien Sanben, una académica muy conocida en la República Dominicana que no necesita tanta presentación. Pasada presidenta de la Academia de Historia de la República Dominicana, vicerrectora académica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, una investigadora, escritora, y la hemos invitado porque ella forma parte de la juventud y de muchos sectores sociales que están reclamando más transparencia, más idoneidad, más democracia en la administración pública. Ella es de la que se opone al barrilito y a los privilegios que se le puedan otorgar y que de hecho tienen legisladores y otros funcionarios gubernamentales. Vamos a hablar con Muquien sobre esto. Bienvenida, doctora, profesora. Gracias, Adalberto. Solamente por ti estoy yo y cambiada a esta hora. Es así, Muquien, como ustedes están viendo, está en su casa, guardando el protocolo y cuidando su salud ante esta pandemia. Muquien, ¿cómo ve estos dos primeros meses de gestión de un gobierno que llegó al poder con un apoyo amplio de la población dominicana? Mira, el gobierno tiene un problema serio y es que las expectativas eran muy altas. Y esto con la realidad, no, hay un enfrentamiento porque las expectativas muy altas y sus posibilidades de realización limitadas. Tomando en cuenta también de que el PRM, pese a que tiene gente nueva con una trayectoria profesional diferente, que no está acostumbrada a este clientelismo político de los partidos, el PRM, sin embargo, es un desprendimiento del PRD que tiene los vicios y costumbres de los partidos tradicionales dominicanos, aunque en este caso haya enarbolado el tema de la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Entonces, en ese sentido, el PRM la tiene muy dura, porque no habían tantas expectativas, por ejemplo, cuando Danilo Medina se religió, porque se sabía un poco lo que había. Y entonces él tiene ese problema, las expectativas frente a la realidad. Ese es un primer elemento. Segundo elemento es como la bandera de lucha del gobierno y de muchos de sus representantes en el Congreso de la República, enarboraron la ética, la lucha anticorrupción y también la transparencia. La población está exigiendo cumplimiento de ese mandato, de esa propuesta que ellos hicieron. Y por eso la reacción en cadena que se ha producido con el tema del barrilito, comenzando con la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, que gracias a Dios, por la presión, dicho sea de paso, pero aceptó el reclamo y renuncia al barrilito. Esta situación tiene que encadenarse con los hechos de febrero, porque febrero marcó un antes y un después ante la suspensión de las elecciones. Y al suspender las elecciones, el pueblo se manifestó buscando democracia. Y antes, Muquien, una precisión, antes de febrero, nosotros tuvimos Marcha Verde, uno de los movimientos sociales más populares que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Y la consigna principal de Marcha Verde era cero impunidad, cero corrupción. Correcto. Yo decía porque era inmediato lo de febrero, porque fíjate que lo de febrero, a diferencia de Marcha Verde, fue un movimiento espontáneo, que fue increciendo porque demostraba el descontento de la población y la necesidad de un gobierno transparente. Entonces, ante la situación de corrupción y quiero decirlo de una manera elegante, de la corrupción y el uso de los bienes del Estado y los mecanismos del Estado para beneficio de un grupo de familiares, también tenía la gente en la expectativa. Y el hecho de que este gobierno, aunque tenga muy buenas intenciones y haya hecho
cosas muy interesantes. El hecho de que hayan nombrado gente, familiares, en puestos importantes, evidencia de que no hay una ruptura total con el pasado político. Y eso es un problema. De todas maneras, hay elementos importantes que hay que destacar. Yo creo que hay una buena intención, hay un deseo de recuperar la economía. Un elemento que es positivo, yo creo que el manejo de la crisis del COVID ha sido mejor llevada. Tú no ves tantas crisis en los hospitales, ni tantas denuncias de problemas, ni tantos problemas para hacerse una PCR, por ejemplo. Y eso hay que reconocerlo, que lo han hecho mucho mejor. Segundo, el intento de mantener la decisión, la ayuda a la gente con la crisis económica, teniendo que utilizar, por supuesto, los bonos, pero eso tranquilizó mucho a la población porque estamos en una crisis económica y social. Muchas personas han tenido que verse de repente sin trabajo o suspendidos, no cancelados, sino suspendidos, y entonces esta ayuda gubernamental es un alivio bastante grande para esa población. Eso es positivo. Es positivo también el intento de mejorar la calidad del gasto. No digo el intento, no digo que sea producido totalmente, porque ha habido episodios que son críticos. O sea, el problema de este gobierno es que todo lo que haga va a estar inspeccionado, analizado por la población, porque la población quiere, exige y aspira un gobierno realmente transparente, eficiente y luchando contra la corrupción. No solamente la corrupción del gobierno anterior, sino la corrupción de este propio gobierno. Pero el gobierno no solamente es el Poder Ejecutivo, lo es también el Congreso Nacional, entre otros órganos. En el Congreso hay cierta resistencia a estas iniciativas de transparencia, saneamiento de la administración pública. ¿Cómo lo ve esto? Por ejemplo, ninguno de los privilegios que tienen los legisladores ha sido eliminado hasta ahora. Y los privilegios no solamente es el barrilito. Hay que recordar que cada diputado, cada senador tiene derecho a importar 2 vehículos. Generaciones, las dietas. La dieta por todo, La dieta por todo. Por todo. El sistema de seguridad social privilegiado que también tienen. ¿Cómo ves todo esto y qué posibilidades hay de que se produzcan cambios en ese sentido? Más allá de que 3 senadores renuncien al barrilito. Senadores hay que reconocer los diputados de ese país. Sí. Y de Frente Amplio también. Y el Frente Amplio. Mira, un elemento importante de las cosas que defiende es que el Congreso está concibió democracia. Eso es una función antes del poder legislar las leyes, servir de al poder ejecutivo. La visión que es República Dominicana, eso no es del todo, porque prima más el político legislativo. Entonces, no ha servido de contrapeso. Por ejemplo, el de Balaguer, fiesta el ejecutivo. Excepción que fue Casimiro Castro, fue en el Senado de la República, y fíjate las consecuencias, tuvo un atentado que casi pierde la vida. Después, durante los gobiernos del PRD, el Senado no sirvió como contrapeso, sino como un escenario para luchar contra el presidente de turno. Así lo hizo Salvador Jorge Blanco, que era un obstáculo para cualquier iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, y después lo hizo Jacobo Magluta, ¿verdad? Cuando
República, a Salvador Ruiz Blanco. Durante el gobierno del PLD, el Congreso de la República, como el PLD no tenía, el primer gobierno del PLD no tenía la mayoría, el Congreso también fue un problema para el Ejecutivo. En vez de ser un contrapeso, era una oposición. Y recuérdate que tuvimos problemas hasta con el presupuesto de la República. Pero esto tiene mucho que ver, Muquén, con los partidos políticos. Claro, por supuesto. Bueno, han dicho varias personas aquí mismo en este programa, que son los partidos políticos los que tienen que decidir si mantienen o no esos privilegios. Los legisladores por sí solos va a ser muy difícil que cambien de actitud si no tienen una situación como, bueno, Esquella Guerrero es uno de los que ha planteado esto, y él tiene mucha autoridad moral para hacerlo. Porque recuérdense que cuando murió Peña Gómez, él se opuso a iniciativas del partido que desafiaban la política del partido, de iniciativas legislativas. No, yo incluso, esa posición de Esquella Guerrero, que dice que es incluso anticonstitucional, esos privilegios que hay en el Congreso de la República, yo la apoyo totalmente. Entonces, eso en primer lugar. El Congreso no cumple con su función de legislar ni de servir de contrapeso al Poder Ejecutivo, porque se supone que una democracia realmente fuerte, los poderes públicos son independientes, la justicia es independiente, el poder legislativo es independiente y el ejecutivo, que tiene la mayoría del poder, del gobierno, de los que hacen las políticas públicas, estos poderes deben servir de contrapeso. Pero nosotros tenemos un régimen presidencialista al extremo. Ahora bien, además de esto, es una manera que se le da a los legisladores, eufemística, para esconder una política clientelar. Porque en definitiva, ¿para qué se usa el barrilito? El trabajo que hizo Alicia Ortega es maravilloso, donde ya demuestra que los fondos se utilizaron no solamente para comprar cajes muertos o pagar medicina, operaciones de sus votantes en sus respectivas demarcaciones, sino que también se usaban para pagar almuerzos, para pagar bebidas, para tener asistentes, Entonces, eso... Ese es un elemento. Entonces, es una manera eufemística de esconder una política clientelar, que dicho sea de paso, comenzó con el periodo de Reinaldo Pared Pérez en la presidencia del Senado, como una manera de contrarrestar el festival de donaciones que se hacían a las ONGs de los legisladores, que era una manera indirecta de conseguir dinero fresco para hacer política clientelista. ¿Cree que podemos, por último, Muquén, que podrá triunfar los movimientos sociales, las personas que propugnan, porque el Congreso también inicie un proceso de renovación y un proceso ético, de restauración de la ética? Bueno, a mí me vendieron y yo compré que se iba a luchar contra la corrupción y que muchos de los senadores hablaron de que el barrilito era una desgracia y que era una política equivocada. Cumplan lo que dijeron. Ya Faride aceptó, incluso va a introducir un proyecto de ley para esos beneficios. Entonces, vamos a seguir. Y esto en las redes. Un estudiante me dijo, profe, ¿por qué usted hace? Hay que luchar y porque hay que reclamar. Yo creo que la ciudadanía no debe quedarse pasiva. La ciudadanía demostró en febrero, durante, como tú decías, la Marcha Verde, que era necesario elevar la voz. Y cuando se eleva la voz, la gente escucha. Y fíjate que las protestas de la ciudadanía hicieron que el gobierno retirara el intento de aumentar los impuestos, sobre todo al salario 13.
Así Tú y es. yo como asalariado, uno hace mente con el salario 13 porque uno resuelve muchísimos problemas. Entonces, ¿cómo tú van a cobrar impuestos en el salario? La única salariado. Entonces, escucho. Farideh escuchó. Vamos a seguir protestando para que sigan escuchando. Bueno, muchísimas gracias, doctora Muquien Sanben. Como siempre, ayudándonos a entender los problemas nacionales y comprometida ella con las mejores causas de este país. Gracias, Muquien, y vamos a pausar y volvemos inmediatamente con Jairo Mercedes.